Saludos jóvenes, el tema de esta semana se va a centrar en los insectos de la naturaleza y sobre todo los cultivos de siembra. Es importante caracterizar qué son, qué compone un insecto, qué significa ser insecto y por qué es importante distinguirlos y qué insectos comunes hay en las siembras de Puerto Rico. ¿Qué son los insectos? Los insectos son una clase de animales invertebrados del filo artrópodo. El filo significa un tipo de clasificación según los métodos científicos. Eso es importante saberlo porque de esta forma, no importa el lenguaje que tú hablas o del país que tú seas, todo el mundo alrededor del planeta Tierra tiene la misma clasificación o el mismo nombre para ese insecto o ese animal. Importante que sepan que los insectos tienen un par de antenas, 3 pares de patas y alas, aunque no todos las utilizan. Así que volvemos al punto. Son invertebrados, así que no tienen huesos como nosotros, ni vértebra, columna vertebral. Y habitan en casi todos los lados. Hay más de 1 millón de tipos de insectos en el mundo. Esto significa que hay billones y billones y billones de especies de insectos, o sea, de números de insectos en general. Ahora bien, una característica bien importante es que, pues como los insectos no tienen vértebra o columna vertebral o huesos, tienen que proteger su cuerpo de otra forma. Así que ellos tienen un exoesqueleto. Exo significa afuera y esqueleto, pues esqueleto, un tipo de armadura. Así que ellos se protegen con un exoesqueleto. En este caso, pues el ejemplo de este escarabajo sería este cuerpo durito, este caparazón es el exoesqueleto. Y está hecho de quitina. Entonces, quitina es el mismo material del cual están hechas nuestras uñas, que eso es un dato curioso. Pues entonces, la quitina forma el exoesqueleto de los insectos y de los crustáceos, como las langostas y los camarones. Y estos también ponen huevos. Por eso es que se reproducen tanto y tan rápido, porque ponen muchos huevos en un corto tiempo. Y entonces un dato curioso es que por cada persona que hay en el mundo hay 200 millones de insectos. Ahora, importante que sepan, la mayoría de los insectos no viven solas, viven en conjunto. Y el tipo de conjunto se llama colonia, o sea, colonias, así como está escrito acá arriba. La mayoría de los insectos viven en colonias. Ejemplos de esto lo son las hormigas, como viven en los hormigueros, las cucarachas, abejas, polillas, termitas o comején, que son términos comunes para el mismo. Y aquí hay un ejemplo cómico, pues viven en colonias y en los hormigueros pues hacen sus distintas tareas, se dividen las tareas como si vivieran en sociedad. Ahora, ¿cómo saber si lo que tú tienes es un insecto? Importante, que tenga el exoesqueleto de quitina, y quitina también es el mismo material que tenemos en nuestras uñas, que tenga 3 pares de patas, un par, 2 par, 3 par. 3 pares de patas equivale a 6 patas. Que tenga alas, las alas puede que las usen o puede que no, pero siempre tienen esa forma de alas. Que tengan antenas y tengan ojos. Entonces, esto se divide en 3 partes. La primera sería la cabeza, y luego el tórax y el abdomen, que se los voy a enseñar ya mismito. Ahora sí, importante que sepan, todos los insectos tienen 3 partes del cuerpo principal. La primera, la cabeza. La segunda, el tórax. Y la tercera, el abdomen. Ahora mismo estamos viendo un ejemplo de una avispa. Ya vemos que, pues, a pesar de que es distinta a las hormigas o a los escarabajos, tiene su cabeza, su tórax, su abdomen, tiene sus 6 pares de patas, sus 3 pares de patas, disculpen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 patas, 1, 2, 3 pares de patas. Tiene sus alas y sus antenas. Bien importante, si tú ves que un insecto no tiene esas características es porque posiblemente no sea un insecto. De acuerdo con la información en las plantillas anteriores, vamos a ir contando el número de... En este caso hay 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a colocar aquí el número, 8 patas. Antenas, aunque no la ven bien, aquí hay dos antenas. El nombre es quelíceros. Lo vamos a poner aquí. Importante recordar que los insectos tienen que tener 3 pares de patas o 6 patas. Y como vemos, las arañas tienen 8 patas. Esto significa que las arañas no son insectos, sí pertenecen al filo artrópodo, que fue el filo que vimos al principio, pero en vez de ser de la clase insecta, que no son de la clase insecta las arañas, son de la clase arácnida. Que eso es un error común que muchos cometemos, pensar que las arañas son insectos. Otros arácnidos de la misma clase lo son los escorpiones, así que ya saben, los escorpiones no son insectos, son arácnidos. Y lo importante son las lombrices de tierra. Como pueden ver, las lombrices de tierra no tienen ni patas ni antenas. Y es porque las mismas están... Igualmente podemos ver aquí que las lombrices no son insectos, no tienen patas, no tienen antenas, no tienen alas. Y de hecho son del filo anélido, no del filo artrópodo, como lo es todos los tipos de insectos, o sea, la clase insecta. Ahora bien, la importancia de los insectos en la ya sabemos que la agricultura, como hablamos en algunas clases anteriores, también tiene que ver con ganado, lo que son vacas, ovejas, caballos. Y pues algunos de estos insectos viven en estos animales, como por ejemplo la pulga. ¿Y qué ocurre? Insectos como la pulga le hacen daño al caballo, al ganado, a las ovejas, a las vacas, y pueden causarle o enfermedades, traer enfermedades o causarle la muerte, lo cual crea pérdidas en el dinero que gana el ganadero y también es carne o leche o insumos que no llegan a nosotros los consumidores. Así que es importante. Otros sitios donde viven los animales son en troncos caídos o en plantas en descomposición. Eso es bien importante porque animales que uno piensa que son nasty y desagradables, como lo son las moscas, son insectos que nos ayudan a descomponer las maderas, las plantas, para entonces crear composta y fertilizante orgánico. Al igual que los escarabajos. Este escarabajo que ustedes ven aquí le llaman el escarabajo de la caca, es un nombre común. Y este escarabajo hace círculos o crea ruedas de excremento de vaca. Y como saben, el excremento de vaca funciona como fertilizante. Y son estos escarabajos los que ayudan a que descompongan esa caca en fertilizante para las plantas. Y entonces, importante, pues obviamente habitan insectos en las hojas, en las frutas, y se alimentan de las hojas, de las frutas, del polen y plantas muertas, como dije anteriormente. Ahora sí, dentro de nuestro jardín es bien importante saber que no todos los insectos que uno ve son malos. Los ejemplos más comunes de insectos beneficiosos o insectos buenos son las abejas y las mariposas. Pero adicional a eso hay otros insectos beneficiosos como la mariquita. La mariquita, como pueden ver aquí, es un escarabajo y la misma se alimenta de áfidos. Estos animalitos amarillos, que son los áfidos, hacen hoyo en las hojas y se van comiendo la savia o el tallo de plantas que nosotros comemos, como las lechugas, los tomates, las berenjenas, muchos de los cultivos comunes en Puerto Rico. Pues entonces, esta cosa bella y preciosa se come esos áfidos. Adicional, las mantis religiosas también comen áfidos, pulgones y otros insectos malignos que se alimentan de nuestros huertos y de nuestros cultivos. Adicional, esto que está aquí, que lo había puesto hace unos días, hace unas semanas en la página educativa de Instagram, esto es un cigarrón y esta es la abeja más grande en Puerto Rico. Que no se crean que todas las abejas se ven así, hay abejas que se ven así. Y esto también ayuda a polinizar y a que se reproduzcan las plantas y las comidas, o sea, y los cultivos de comida. Y pues la abeja común que ayuda a polinizar también. En nuestro jardín también se encuentran animales malignos, como lo son las moscas blancas. No sé si se acuerdan cuando hablamos de los cultivos mandala y las papayas, que la mosca blanca es uno de los principales
insectos que afecta el cultivo de la papaya. También afecta cultivos de solanáceas, tales como tomates, como papas, berenjenas, y esos cultivos que son muy comunes en Puerto Rico. Entonces los áfidos, como hablamos ahorita, son una plaga muy común de los cultivos y son los que muchas veces crean esos hoyos en las hojas y en los tallos. Y también, esto también es otro tipo de insecto maligno, pero lo que quiero que vean de esta foto es esta avispa. Uno cree que las avispas son malignas porque pican, pero realmente también ayudan al huerto porque se comen insectos que son malos para el huerto.